Los ven ustedes en pantalla como el Brady Bunch. Algunos no entienden de qué estoy hablando. Está Janice Fuentes, estratega demócrata, se encuentra en Los Ángeles. En Dallas, Juan Hernández, estratega republicano, aunque estuvo por el lado de los libertarios durante un buen tiempo. Jorge Dávila, Miguel, es periodista y columnista, también colaborador de CNN. En Atlanta, Frida Guitis, analista internacional, y ya les había presentado a Juan Carlos y a Jairo. Gracias a todos por acompañarnos. Voy a comenzar con Frida en Atlanta. Frida, ¿cuál dirías es para ti la noticia más importante de 2016? Hola Juan Carlos, yo diría que la noticia más importante, el verdadero terremoto del año 2016 fue la elección de Donald Trump. Y realmente es parte de un movimiento que hemos visto en otros países, el auge de políticos que no son tradicionales, que tienen opiniones populistas de derecha, y nos trae mucha incertidumbre para este nuevo año. Janice Fuentes en Los Ángeles. Sí, estoy de acuerdo con Frida. Es el arraigo que ha tenido la extrema derecha, no solo en Estados Unidos, con la gran sorpresa de la elección de Donald Trump, sino también alrededor del mundo. En mi caso en particular, me importa mucho lo que pasó en el Congreso en cuanto a Puerto Rico, mi hogar. Puerto Rico, de eso vamos a hablar. Juan Hernández en Dallas, noticia más importante de 2016. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo que el que haya ganado el señor Donald Trump, el billonario, como decimos en inglés, fue la noticia más grande, pero yo creo que también fue muy grande, como dijo el senador Juan Carlos Romero Hicks, la traición y el haber sido traicionado, el que el presidente de México, Peña Nieto, haya recibido al señor Trump cuando era candidato. También fue una gran sorpresa. Jorge Dávila, Miguel, en Miami, la noticia más importante de 2016. Bueno, me sumo con reservas a la evaluación de lo que es el triunfo de Donald Trump, aunque indudablemente es una noticia muy importante, pero me parece que más afecta al mundo el incremento y la radicalización de la guerra global, el conjunto de noticias del incremento de la guerra global por el control del Medio Oriente y el aumento del peligro terrorista y guerrerista en el mundo. Jairo Valencia. Yo también me salgo un poco de Trump, sin desconocer obviamente la importancia de su elección, pero para eso tendremos, creo que, mucha oportunidad para hablar. Y yo resaltaría para Latinoamérica el proceso de paz que viene viviendo Colombia en este momento, porque se para una guerra que por decenas de años, por años, nos ha costado la sangre de muchos colombianos, refugiados, desplazados más de 5 millones, desaparecidos más de 70.000, y creo que el fin de esa guerra y ese conflicto colombiano va a ser para nosotros y para Latinoamérica, no solamente para los colombianos, es fundamental. Y también resalto lo de Cuba, la apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Cuba, y la apertura que se va a venir después del fallecimiento del comandante Fidel Castro. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, el elefante en el cuarto, sin duda alguna, es la elección de Donald Trump, pero para no repetir, yo diría que una gran noticia del 2016, en términos negativos, es la creciente influencia y poder de Rusia y de Vladimir Putin. Básicamente definió las acciones en Siria. El conflicto en Siria se ha cantado a favor de Bashar al-Assad, que es socio de Putin debido a la intervención rusa, y el creciente intervencionismo ruso en democracias occidentales. Ahora se está especulando de que al parecer habría intervenido de una manera decidida en la elección de Estados Unidos y pudo haber decidido la suerte de la elección de este país, lo cual es una gran noticia y para mal. Juan Carlos Hidalgo, y lo que vemos es el consenso, la elección de Donald Trump, y quiero abrir el debate al tema de Donald Trump, transición presidencial, nombramientos, designaciones, algo que es una realidad. El colegio electoral ratificó su victoria, 304 de los 306 que había ganado. No sé quién de ustedes quiera comenzar, pero ¿cómo anticipan va a ser esta transición que comienza el 20 de enero y que llevará a Donald Trump a la Casa Blanca, algo que ni siquiera Donald Trump creía cuando se estaba dando este proceso? ¿Quién se le mide? Están muy tímidos, Juan Carlos. Bueno, yo voy entonces. Bueno, una de las cosas que más estábamos esperando no solo era la conformación del gabinete, sino también la actitud del presidente a través de sus declaraciones y de sus actitudes, un poco después de ganar la presidencia. Bueno, hemos visto de que el gabinete tiene sus claroscuros, por supuesto, una predominancia de generales, incluso en puestos que tradicionalmente han sido ocupados por civiles, muy pocas mujeres.
también en cargos de importancia, pero lo que más genera resquemores es la actitud del presidente. Vemos que sus tweets siguen siendo muy controversiales, muestra una actitud poco presidenciable, declaraciones controversiales y bueno, y el rompimiento de protocolos como fue la famosa llamada con la presidenta de Taiwán, que auguran periodos bastante turbulentos, por lo menos en las relaciones internacionales con algunas potencias, particularmente China. Yanis, tienen los demócratas, empezando por el liderazgo Hillary Clinton, John Podesta, que aceptar esta derrota. Uno escucha las explicaciones, Rusia, el FBI, pero poco se oye sobre los errores mismos de la campaña. Claro, no, hay que moverse hacia adelante. Estamos clarísimos que lo que viene es el futuro, un futuro incierto. Que en cuanto a nuestra comunidad, ya sea inmigrante o no, nuestra comunidad latina en los Estados Unidos, es realmente que no nos podemos preparar para lo que no estamos seguros viene. Porque es casi una política de desgaste. Mira cómo él empieza, el presidente electo, cómo empieza su campaña, criticando masivamente a nuestra comunidad mexicana, ¿no? Y nunca corrigió eso. Nunca ha hecho otro anuncio para tener esas palabras de vuelta. ¿Y qué pasa? La comunidad está en pánico, con un terror de no saber exactamente qué es lo que va a pasar. Si miran los miembros del gabinete que están ya elegidos, no hay ni un latino, no hay personas que tengan un récord como tal en el cual podamos basarnos sobre la comunidad en su totalidad. Así que realmente es un terror y miedo general sin tener nada muy específico en cuanto a lo que viene por ahí. Así que es casi una política de desgaste lo que Dios está perfilando en cuanto a nuestra comunidad latina. Frida. Mira, me parece que podemos calificar nuestro nerviosismo como resaca de las elecciones. Ya nadie disputa que las elecciones las ganó Trump, pero toma el poder con manchas sobre sus antepasados, sobre lo que ocurrió durante la campaña. Y Trump no podemos negar que se benefició de la intervención rusa, no podemos negar que se benefició de la intervención del FBI, y no podemos negar que él está tratando a propósito, él quiere que exista esta incertidumbre, a él le gusta eso, lo ha dicho, él dice que, y eso es una táctica muy peligrosa en el ámbito internacional, en una época en la que estamos viviendo, en la que hay tanta inestabilidad. Él ha dicho que quiere que Estados Unidos sea impredecible. En un momento como este, es la táctica más peligrosa que se podría utilizar. No sabemos qué va a hacer. Esta transición va a ser una época de nerviosismo en todas partes del mundo. No sabemos qué va a hacer en Siria. No sabemos qué va a hacer con respecto a la inmigración. No sabemos qué es lo que se tiene a mano, qué es lo que piensa hacer con la relación con Rusia, que miembros de su equipo, de su gabinete, tienen opiniones tan diferentes. No sabemos qué piensa hacer con el tratado, el acuerdo nuclear con Irán. No sabemos qué piensa hacer sobre Venezuela. No sabemos qué piensa hacer sobre el Medio Oriente, sobre Israel y los palestinos. Entonces, comienza con tanta incertidumbre y es lo que él quiere hacer. Juan Carlos, y aclaramos porque si me Jorge permites no una escuchó pregunta. bien. Espera, Jorge, le voy a dar la palabra a Juan Carlos, porque Juan Carlos no afirmó que Rusia hubiera intervenido, sino que había denuncias de que Rusia intervino. Hay denuncias que vienen de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que señalan que Rusia intervino en la elección. No se sabe el grado de intervención, no se sabe. Y que lo hizo a favor de Donald Trump. Y que lo hizo a favor. Exactamente, por eso no puedo decir que decidió la elección, precisamente. Pero nadie está diciendo por que eso decidió no se puede decir que decidió la elección. Nadie está diciendo que decidió la elección, simplemente que hubo intervención rusa y que fue a favor de Donald Trump. Hasta eso es lo que sabemos hasta ahora. A mí me preocupa algo más, bueno, algo más de fondo. Lo que me yo preocupa. escuché Mire, que usted dijo no fue eso. A mí es indiferente, por ejemplo, quién apoyó menos o más. El hecho es que hay un señor que se llama Donald Trump que está en la presidencia de este país y que va a ser influyente. Me preocupa el discurso xenófobo, el discurso racista, el discurso antiinmigracionista, antirreligioso, y respetando religiones, personas, sexos. Ese es el discurso que más me preocupa y que está recalando en el fondo de la población norteamericana que no tiene un acceso, digamos, muy amplio a la educación y lo siguen. Un ejemplo claro es lo que acaba de suceder con este señor en Carolina del Norte, que viene aquí a Washington D.C. armado por unos supuestos emails que fueron en realidad falsos, noticias falsas, y viene armado a tratar de descubrir lo que no existía. Eso me preocupa, ese discurso racista y antiinmigrante y xenófobo. Y hay un nivel de tensión. El caso al que se refiere Jairo es un individuo que vino a Washington porque había una noticia falsa circulando sobre una presunta red de tráfico sexual de menores en una pizzería de Washington organizado por Hillary Clinton y John Podesta,
que no era cierto, pero que fue repetido a través de las redes y el individuo llegó disparando, está detenido y se declaró no culpable. Vamos a la pausa, ya regresamos. Choque de opiniones, la primera edición de 2017. A mí, Jorge Dávila me pidió la palabra. Jorge, me dices, están diciendo barbaridades, nadie sabe lo que va a hacer un presidente, pero por el equipaje se conoce al viajero. La colega Frida Guitis repite, no sé si fueron 12 o 13 veces lo que no se sabe. Ningún presidente cuando sale electo sabe lo que va a hacer. Y muchas veces dicen una cosa y salen otra. Sí es cierto que sigue una resaca todavía. Y lo importante, Frida, y lo importante, colegas que están ahí, lo que se equivocó es que se pasaron diciendo 18 meses que Trump no podía hacer las cosas que hacía. Perdón, pero déjeme terminar. Esperábamos que el déjeme terminar. Y lo cierto es, Juan Fernández, lo cierto es que el 29% de latinos votaron por Trump. El 29% de latinos votaron por Trump. Esa es la estadística. Reconózcanlo, que votaron por Trump. Escogiendo para su gabinete, reconózcanlo. Jorge, pero siempre están buscando caveats, inventos, todas esas son barbaridades que están diciendo. Por favor. Porque no aceptan que los hispanos votaron por Trump también. Escuchemos a Juan. No lo aceptan. Les duele. Pero ahora escuchemos claro que nos a Juan. duele muchísimos, pero ese no es el tema. El tema hoy día, y con todo respeto, tenemos que hablar bien de la silla presidencial, es el señor presidente electo de la nación americana, con todo el respeto. Sin embargo, así como en algún momento este republicano atacó al presidente Obama por sus programas, por las personas que él escogía para su gabinete, ahora también estamos preocupados, aunque dice nuestra amiga que hay mucha incertidumbre, sí hay incertidumbre, pero queda clarísimo que si escoge a Sessions, sí, para su procurador, es que él tiene una tendencia que hemos visto a través de toda su vida, Sessions, que ha sido antimigrante. Si escoge a otras personas, hoy en estos días escogió a nuestro amigo Navarro para hacer su asesor. Lo único principal. que digo es que se analice. Esto es un frente ideológico. Ustedes están con argumentos ideológicos. Ustedes están ideologizando, no estamos analizando el año de las personas 2016. que ha escogido es ideología él. Lo que ustedes están Los estamos haciendo. Analizando, amigo. Es ideología lo que estás haciendo, Juan. Analicemos a cada una de las personas. No, yo defiendo la verdad y el periodismo. Defiendo la verdad y el periodismo, es lo que estoy defendiendo. Jorge, me permite. Jorge, pero hay que dejar hablar a los demás. Escuchemos a Frida. Jorge, mencionaste que ideología. hice una lista. Jorge, ¿me dejas hablar, por favor? Dijiste que yo hice una lista de todas las cosas que no sabemos de lo que va a hacer Trump, y dijiste correctamente que muchas veces no sabemos exactamente lo que va a hacer un presidente cuando comienza, pero jamás hemos tenido un presidente que nos había dado tan poca información sobre sus ideas. Donald Trump no trabajó en el gobierno ni un minuto de su vida. Dio información muy vaga durante la campaña, y desde que ganó las elecciones ha dado indicios contradictorios sobre lo que intenta hacer. Entonces, realmente sabemos pero el pueblo mucho. norteamericano lo eligió. Un momento, por favor. Es el presidente ¿Me dejas hablar, por favor? El pueblo americano lo eligió y nadie está contradiciendo eso. Él ganó las elecciones, él va a ser presidente. Y ni vamos a mencionar el hecho de que me dejas hablar, por favor. Entonces no sabemos habla corto para poder responderte. Habla corto. Ya, lo haré. Terminaré como te dejamos a ti hablar. Entonces no sabemos lo que va a hacer. Ha dado indicaciones muy contradictorias y ha dicho cosas que son muy preocupantes. Ha hecho cuando se habló de lo que hizo Rusia, cuando la CIA y el FBI dijeron una cosa, él dijo que les creía más a los rusos que a la CIA. Eso es muy preocupante, no importa cuál sea tu ideología. Los republicanos y los demócratas. Él dijo que creía más a los rusos que a la CIA. Que les podríamos superar la discusión. Él dijo que no les cree. Él jamás dijo que le creía más a Rusia que a la CIA. Él dice que no le cree él dijo que no les cree a la CIA y al FBI. Yo podemos superar la discusión en torno a Donald Trump. Él dijo que la CIA, que lo que decía la CIA era ridículo, y que cómo se le iba a creer a la misma gente que dijo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Él ha puesto en duda todo pero este no que tema le creía más a Rusia, eso es cierto. Él lo dijo, lo puso en duda.
Y es un tema mayor, pero quiero escuchar a Yanis Fuentes y voy a traer otro tema que genera mucha controversia, le molesta mucho a los seguidores de Trump, pero es una realidad de esta elección. Pero no que le creía más a Rusia, esa es la desviación. Pues él dice que Vladimir Putin es mejor presidente que Obama. Lo ha dicho, lo ha manifestado, esto no me lo estoy inventando. Pero Yanis, algo que no le gusta a los seguidores de Trump, pero que es real y que puede marcar el momento en el que llega la transición. Donald Trump ganó la elección en el colegio electoral, pero perdió el voto popular por casi 3 millones de votos. Es un país que sigue polarizado. Claro, y eso fue súper claro que la gente está tratando de utilizar sus protecciones constitucionales para lo que hicieron el lunes, ¿no? Para tratar de convencer al votante que no le diera el apoyo la segunda vez y no rectificar ese voto. Está claro que existe medios para la gente expresar su disgusto, pero yo estoy de acuerdo que hay que seguirse moviendo hacia el futuro. Y para hablar de cosas textuales, ¿no? Porque pues estamos hablando de cosas ideológicas, como dice el compañero, pues muy bien. Vamos a hablar de cosas bien textuales, que es lo que ha pasado en la isla de Puerto Rico, que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la creación de una Junta de Control Fiscal que tiene control de la isla completa y que el Congreso, que los Estados Unidos tiene control de los Estados Unidos de Puerto Rico, desde el 1898, pero hay muchos miembros del Congreso que como que nunca se enteran. Y yo trabajé en el Congreso 25 años de mi vida y jamás vi un interés genuino y por todas partes, bipartidista, en el lado republicano y en el lado demócrata, por el bienestar de Puerto Rico. Yo estoy llevado al tema que ahora realmente el Congreso va a tener que hacer frente a unos problemas muy serios que está enfrentando la isla de Puerto Rico en cuanto a lo que se conoce como el abismo fiscal que viene de Medicare y el problema del crecimiento económico en la isla que está siendo controlada hoy por una Junta de Control Fiscal. Eso es un desafío muy grande para el Congreso, donde por primera vez en su vida realmente va a tener que demostrar un interés genuino y continuo. No porque vaya a ser un plebiscito o no porque hay una elección y vayan a ir los que van a correr para presidente a buscar recaudos de dinero porque viene por ahí la convención demócrata republicana. No, un interés genuino y consistente en ayudar a Puerto Rico en resolver sus problemas, que somos todos ciudadanos americanos, a resolver el problema que tiene de desempleo y de crecimiento económico, que es un problema que tenemos todos los puertorriqueños, los que vivimos en Estados Unidos y los que vivimos en Puerto Rico, porque no olvidemos que si no se arregla el problema en Puerto Rico, todo puertorriqueño tiene la opción de mudarse a los Estados Unidos. Y no creo que realmente esa es la respuesta, porque a ningún puertorriqueño le gusta dejar su isla si no tiene que abandonar su isla. Hay más puertorriqueños en territorio continental que en la isla. Juan Carlos, Yanis menciona algo muy importante y me parece bueno que la conversación se vaya en este camino, ya no hablando tanto de la elección, sino de lo que viene. Los republicanos tienen mayoría, tienen el Ejecutivo, pero Trump no controla ese partido y las prioridades son muchos. Habla de Puerto Rico, está Obama, que está el tema de Cuba, ¿qué va a pasar con la relación? Se viene un año complejo. Se viene un año muy complejo. La pregunta es efectivamente cómo va a ser la relación del presidente con su propio partido. Sabemos que no se vieron ojo a ojo durante la campaña, al punto que tiene una relación tirante con el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan. Ciertos senadores han sido abiertamente críticos de él. Y bueno, aquí lo que hay que ver es la configuración de la relación política. Recordemos que en Estados Unidos las campañas políticas nunca terminan. Ya hay elecciones de medio periodo dentro de 2 años en donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja, 1/3 del Senado. Y por supuesto que hay que ver qué tanto caen en línea las fichas republicanas, porque es posible que si algún miembro del Congreso republicano empieza a incomodar mucho al presidente Trump, él ya ha advertido en el pasado de que él alentaría que otras personas desafíen a estos congresistas en elecciones primarias. Así que va a ser una relación de zanahoria y garrote, ¿verdad? Veremos qué tanto recurre a una a la otra el presidente Trump con la relación con su propio partido. Y Jairo, Trump ha dejado en claro, ese es su estilo. Él tiene una memoria bastante larga y él no se queda con las cosas. ¿Cómo va a ser esa relación y cómo puede impactar América Latina, Paz, Colombia? Estos procesos que están pendientes, que no están en el tope de las prioridades. Que lo estabas tratando de mencionar también, ¿no? O sea, el relacionamiento que viene con Latinoamérica, o sea, la forma de relacionarse de Donald Trump antes de ser electo presidente era como un simple mercachife, un comerciante. Lo vimos en Panamá, lo vimos con las inversiones en México, la fallida inversión en Panamá con el hotel Donald Trump, ¿recuerdan? Que no se hizo además. O sea, el tipo de relacionamiento que este señor ha tenido con toda Latinoamérica ha sido de negocio, de business. Y eso es lo que él está tratando de traer a gobernar este país, gobernarlo como si fuera un negocio. Pero yo confío mucho en las instituciones de este país, la Corte Suprema de Justicia
El mismo Congreso es un organismo de control, pero hay suprapoderes que el señor Donald Trump no puede desconocer y están en el Pentágono y están en el mismo Wall Street, que son quienes detentan poderes que son supra Casa Blanca. Lo decíamos en alguna ocasión en un programa anterior acerca de cuando fue electo Barack Obama. Con Obama o sin Obama la casa seguirá siendo blanca. Eso es este país. Y retomando a lo que planteé hace un momento, sí me preocupa mucho porque lo vivo en las calles de Washington y ese es el sentimiento que se están haciendo en este país y que de pronto no lo ven en la Florida, en Miami no se puede ver, pero se ve en el resto de Estados Unidos. Y es ese sentimiento racista, antiinmigrante, xenófobo, contra las religiones, de irrespeto. Ya lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo sin haberse posesionado este señor. Bueno, tengo que ir a la pausa, ya regresamos con más Choque de Opiniones desde Washington. La pregunta es, planteándolo de lo que viene hacia adelante y de la relación de Trump con el Congreso, ¿cómo anticipas va a ser esa relación con la lista de prioridades que se han planteado y las listas de las que hablamos nosotros, Puerto Rico, Cuba, el resto de la región, Venezuela, Colombia? ¿Va a haber espacio en medio de los cambios que ha prometido Trump y que espera el Congreso poder dar lo que no ha podido hacer durante la presidencia de Obama, por ejemplo, derogar la reforma de salud conocida como Obamacare, entre otras prioridades? Voy a tratar de darte una respuesta. Si Donald Trump pone en curso todas las políticas que él ha dicho que va a poner, entran en colisión unas con otras. Trump tiene una situación muy indefinida y en esto estoy de acuerdo con Frida Gitis en el campo internacional, como tiene muchísimos presidentes. Lo único que he subrayado es que no se puede sacar como un pecado lo que es pecado de todos los presidentes. Pero si Donald Trump pone en curso una serie de medidas, todas las medidas que ha dicho van a entrar en colisión y va a ser un gobierno que va a tener mucha dificultad para subsistir. Esto es un análisis que yo creo que es real y podemos verlo solamente cuando él asuma la presidencia después de los 100 días de mandato en que generalmente se le dan a los presidentes para ver cómo instrumenta su política y después de eso podemos comentarla. Me parece que me preguntaste por la cuestión de Cuba también y si no me rectifica porque no te escuchaba bien. En la cuestión de Cuba él ha dicho cosas que dice que va a hacer, pero me parece que van en contra de los intereses de Estados Unidos. A lo mejor yo me equivoco en esto, pero me parece que el libre comercio, él ha sido un free trader siempre, y me parece que el comercio con el Cuba por parte de Estados Unidos le beneficia a Cuba, le beneficia mucho más que a Estados Unidos, pero Estados Unidos a las compañías norteamericanas le beneficia. Por lo tanto, yo dudo que él instrumente los pasos tan duros que iba a instrumentar. Y no sé si se me ha quedado algo, Juan Carlos, dímelo porque no te escuché muy bien. Quiero ir con Frida. Frida, el tema de Cuba, y Juan Carlos quiere intervenir, pero primero quiero ir con Frida. El tema de Cuba, el tema de Puerto Rico, el tema de Colombia, están en el Congreso. El de Cuba tal vez de mayor prioridad, mencionabas Venezuela, pero cuando uno mira la agenda de prioridades del Congreso, estas van a seguir en un segundo o tercer nivel. Sí, yo creo que van a seguir. Yo creo que Latinoamérica va a ser una muy baja prioridad para Trump, con la excepción del tema de la inmigración. Fuera de eso, no sé, va a ser muy interesante ver cómo responde a la situación con Cuba, porque me parece a mí que el error que cometió Barack Obama con Cuba es que cambió de rumbo con una política que no estaba funcionando, pero en la negociación no obtuvo mucho, no obtuvo concesiones de Cuba prácticamente. Entonces, si Trump quiere corregir eso, le tocaría hacer que Cuba ofrezca concesiones que no le dio a Obama, a cambio de mantener, de seguir en este proceso de acercamiento. Pero eso sería una cuestión que tendría que enfocarse sobre los derechos humanos, que son un tema que parece que a Trump no le importa mucho. Entonces va a ser muy interesante ver si Trump enfoca su atención sobre los derechos humanos o sobre el comercio con Cuba. Cuba va a ser un buen lugar para mirar la ideología de Trump. Con Cuba. Ahora, Juan Carlos, es interesante, un funcionario de la Casa Blanca decía que la percepción en Washington es que Cuba dejó pasar una oportunidad con Obama, esperando a que llegara Clinton, y que ahora están firmando lo que les ponga por delante para avanzar antes de que llegue Trump. ¿Esto es algo que crees que Trump le va a desgastar la energía política de derogar estos decretos, o es algo que puede quedar en suspenso mientras avanza con las prioridades más grandes? Bueno, como decía don Jorge, ya hay intereses creados muy fuertes para que la relación que existe actualmente, por lo menos a nivel comercial, con la cantidad de vuelos que están ocurriendo a diario hacia la isla, ferries, cruceros,
envío remesas, cientos de miles de estadounidenses viajando a la isla, hay intereses económicos fuertes para que no harían muy fácil para el presidente electo Trump revertir esta política. Ahora bien, yo no creo que vaya a avanzar mayormente a partir de lo que ya tenemos y podría haber ciertos retrocesos en cuanto a limitar la cantidad de viajes que se pueden hacer, etcétera. Lo que sí es cierto es que las autoridades en La Habana no están tomando decisiones en cuanto a liberalización política o liberalización económica o basados en quién está en la Casa Blanca. Recordemos que Fidel Castro sobrevivió aproximadamente 11 presidentes estadounidenses y hubiera sobrevivido Donald Trump fácilmente si hubiera vivido hasta los 100 años. Ahora, Juan, acabas de ir a Cuba. Sí. ¿Qué tanto cambió tu perspectiva y cómo ves este proceso y el nivel de prioridades para un Congreso republicano y un Ejecutivo republicano? ¿Dónde lo ves? Mira, por un lado fue muy interesante el viaje a Cuba en cuanto a que la gente, la población y individuos que por un lado son ingenieros y por otro lado durante el día trabajan también como los fines de semana como taxistas, etcétera. Por un lado tienen poca información, no pueden ver la mayoría de ellos CNN, excepto en algunos de los hoteles, pero una gran preocupación por lo que pueda hacer o no hacer Trump. Yo creo que así como Cuba, hay muchos países, obviamente, que pueden ser grandemente afectados por las decisiones que tome Trump, pero México, aquí hay un problema, una situación donde se mezcla, sí, las promesas de campaña, como construir el muro y el sacar fuera a los indocumentados, que tiene un efecto no solo con nuestro amigo, nuestro socio México y con todas las personas que vivimos aquí en este país de Estados Unidos, pero para México es una decisión también importantísima en cuanto a lo económico. Muchos de los mexicanos están pidiéndole ya al presidente Peña Nieto, ¿dónde está, señor presidente, tu estrategia si es que Donald Trump sí deporta a millones de mexicanos? Se acaba de crear un programa con Juan Carlos Romero Hicks, senador panista, y algunos perredistas y otros, el programa que le llaman Monarca, ya ves, parecido a las palomitas monarcas, para ver cómo poder recibir en México a los indocumentados si son deportados, asegurar de que su educación sea de inmediato transferida a la educación de México, asegurar que sus nuevas habilidades que hayan aprendido en este país las puedan implementar allá también en México, pero esto puede ser un impacto gigantesco económico en un país como México, que está creciendo al 2% y que su moneda ha caído, y ellos dirían directamente porque ganó Trump. Janice, trabajaste 25 años en el Congreso, llegaste muy joven. Y la pregunta aquí es, en la política todo es posible. Y en campaña los políticos dicen muchas cosas. Pero ya Donald Trump se reunió con Carlos Slim, quien es bastante más rico que él, cuando lo había atacado en la campaña y cuando había señalado al New York Times y decía que los periodistas del New York Times eran cabilderos de Carlos Slim. ¿Ves que lo de México vaya por el camino que plantea Juan, o los intereses de Estados Unidos en México hacen que de pronto Trump modere su discurso? Bueno, si es un hombre de negocios tan inteligente como él pretende ser, realmente le conviene estar haciendo ya aperturas, ya sea secretas. No, estamos hablando de Trump. Sabemos que Slim es... estamos al tanto que si pretende ser tan inteligente tiene que haber enviado unos emisarios, estar negociando tras bastidores con el gobierno mexicano para hacer estos anuncios que comuniquen al empresario, tal al empresario como al inmigrante, que realmente fue toda una exageración y que realmente es un vecino, si no el vecino más importante, un vecino clave y un aliado en todo lo que tiene que ver con comercio clave, porque las relaciones entre México y Estados Unidos no van a desaparecer. Y si tan solo hay que continuar creciéndolas. Así que realmente yo creo que eso fue un gran error de él, el caerle muy fuerte al inmigrante mexicano, y yo creo que lo que vamos a ver, esperemos en Dios, es que retroceda ese proceso. Pero quiero darle seguimiento al Congreso, Juan Carlos, porque si te fijas en los últimos 30 años en el Congreso, hubo un cambio muy grande en el 1993 cuando tomó rango
Newt Gingrich como el portavoz, y que hizo tal cosa que se llamaba, si recuerdan ustedes, el contrato con América. Y en ese momento realmente se paró mucho el diálogo y la colaboración fructífera que había entre ambos partidos, lo que ha llevado al día de hoy, que realmente está todo congelado, no sacan mucha legislación, no logran colaborar, no logran socializar, no logran trabajar bien juntos. Todos son culpables, incluyendo también nuestro presidente Obama, que realmente no le gustaba mucho la politiquería, como le gustaba, por ejemplo, al presidente Clinton, y se dedicaba a crecer su amistad y sus relaciones congresionales con los miembros de la Cámara y el Senado. Y como vemos, el presidente electo Trump no ha empezado con buen paso, porque cuando fue las pocas veces que ha ido al Congreso los ha criticado, los ha insultado. Así que, como tú bien dijiste al principio, no tiene control de su partido y hay que ver si desiste de este confrontamiento y enfrentamiento con estos oficiales electos y trata de ser más amigo y colaborar en vez de decirles lo que tienen que hacer, porque eso tampoco va a acabar bien. Ya tenemos 25 años de que esta gestión empezó y él lo que ha hecho con su lenguaje y con su manera como corrió la campaña es espacios que con los cuales se puede trabajar y ha enfortecido el espacio de la extrema derecha, que se ve revalidado por su retórica tan dañina. Y eso es lo que sería interesante ver, cómo él piensa gobernar y trabajar con el Congreso con la retórica dañina que ha llevado a cabo desde que anunció su campaña hace más de un año. Jairo. Trump y el Congreso, es que para mí hay otras cosas que son mucho más importantes que de pronto ese tipo de relacionamiento y tienen que ver con las gentes, con los pueblos y los modelos económicos. El problema de las fronteras, por ejemplo, con México siempre ha sido el tema de la economía, el Tratado de Libre Comercio que se firmó, y eso fue parte del discurso de Donald Trump en Ohio, por ejemplo, y en los estados industriales, que sus empresas se le fueron y lo que resultó fue que se llenó de maquilas Centroamérica, por ejemplo, con estos tratados de libre comercio. ¿Cómo eso nos afectó a nosotros también negativamente? El Tratado de Libre Comercio con Colombia también, ¿cómo afecta a la industria nacional? Vamos a la pausa, regresamos con más. Te doy la palabra cuando regresemos. Ahora tengo que ir a la pausa. Ya regresamos, estamos en Choque de Opiniones. Bueno, vamos con Jorge Dávila. Me había pedido la palabra al final del último segmento, Jorge. Sí, hemos hablado, el tema de Trump ha colmado, como era de esperar, todo este tiempo en que estábamos analizando las noticias mundiales más importantes. Me hubiera parecido interesante dedicarle un tiempo, si se lo podemos dedicar, a lo que es el incremento de la lucha global, del combate global por el control del Medio Oriente y lo que está sucediendo ahí, que es mucho más importante que que va a ser Trump o no va a ser Trump. Había que esperar. Es decir, la inmigración, seguimos diciendo que Trump es anti-inmigrante, eso no es cierto. Trump se ha manifestado en contra de la inmigración ilegal. Y México es uno de los países, sino el país más recio con la inmigración ilegal. Los deporta, igual que deportó a muchos cubanos que huían de Cuba. Ya no y los defiendas a Trump, ya no lo defiendas. Entonces, ya no defiendas a Trump, mi querido Jorge. Es verdad. Mira, Jorge, lo que hay que decir es la verdad, pero bueno, me parece, Juan Carlos. Te voy a hacer caso. ¿Por qué no hablamos? Me parece, Juan Carlos. Hablemos de Medio Oriente que y de lo que está ocurriendo. De la guerra contra el terrorismo. Hablemos de eso, pero empecemos, no nos desviemos. A mí me parece muy importante, muy dramático y muy peligroso lo que está sucediendo en el Medio Oriente. El Medio Oriente se ha enfocado como una guerra terrorista y es una guerra geopolítica entre un mundo que tiende a ser multipolar, no unipolar como hasta ahora con Estados Unidos, y es un conflicto en que incide mucho la religión. Aunque se trata de sacar de lado el movimiento, los chiitas y los sunnis son los que están combatiendo. Los sunnis apoyados principalmente por Arabia Saudita o por factores en Arabia Saudita que son aliados de Estados Unidos. Y del otro lado los chiíes y Putin, que no es realmente amigo de Estados Unidos, ni Irán tampoco, combatiendo en ese teatro, un teatro geopolítico que ha causado, por los errores también de la inteligencia sobre las armas de destrucción masiva de la CIA, cuando se invadió Irak, la guerra más prolongada y una de las más carniceras del mundo si sacamos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se va a solucionar eso? Y me parece que eso es un cúmulo de noticias muy importante en el 2016 que puede llevar a un desenlace dramático en el 2016. Este es un tema que sigues de cerca y hay algo, y pasa también por Trump. ¿Qué impacto puede tener si Estados Unidos decide, como ha anunciado el candidato embajador en Israel de Donald Trump, como ha respaldado el embajador israelí en Washington,
que Estados Unidos traslade su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esto sería un eslabón más dentro de este proceso de una región que es bastante difícil. Sería un movimiento simbólico que disgustaría mucho en las capitales árabes y en las calles de las ciudades musulmanas. Pero quisiera hablar un poco sobre lo que estaba diciendo Jorge. Una de las cosas más interesantes, una de las contradicciones más importantes que he escuchado yo en las declaraciones de Trump es su posición con respecto a Siria y el conflicto entre Rusia e Irán, el conflicto dentro de la ideología de Trump. Trump, por un lado, dice que quiere aliarse con Rusia. Por otro lado, dice que está muy preocupado por el auge de Irán. Estas dos cosas no pueden, estas dos ideas no funcionan bien juntas. Si Trump se une con Rusia en Siria, eso le ayuda a Irán. Va a hacer que Irán sea mucho más fuerte y Trump dice que no quiere eso. Ese conflicto se ve dentro del gabinete de Trump. El que ha nominado él para ministro de Defensa está muy preocupado por Rusia. Por otro lado, hay gran preocupación por Flynn, su principal asesor de seguridad, se preocupa mucho por Siria. Entonces hay que ver cómo navega la administración de Trump, cómo navega esa encrucijada, esos mares turbulentos en Siria, que nos han mostrado, esa guerra en Siria nos ha mostrado cómo está interrelacionado todo lo que sucede en el mundo de hoy. La guerra de Siria ha permitido que surja, que exista este resurgimiento de la ideología extremista islámica que ha traído terrorismo, que vimos en Berlín, que ha tenido un papel en el ataque que vimos en Ankara, con el asesinato del embajador ruso en Turquía. Nos ha traído las olas de refugiados a Europa que transformaron la realidad política de esos países. Va a influenciar las elecciones que vienen en Francia, en Holanda, en Alemania. Han influenciado, yo diría, las elecciones en Estados Unidos porque han causado gran preocupación por el terrorismo y por la inmigración. Entonces lo que está sucediendo en Siria influencia a todo el Medio Oriente, pero está influenciando a todo el mundo y es una realidad que va a ser muy difícil de manejar y esperamos que Trump tenga la habilidad de manejarlo de una manera calmada e inteligente. Sí. Nada más para aclarar que yo recuerde, Trump nunca ha dicho que él quiere aliar a Estados Unidos con Rusia. Ha manifestado admiración hacia la figura de Vladimir Putin, pero nunca ha dicho específicamente que él quiere aliar los objetivos de política exterior de Estados Unidos con Rusia. Bueno, ahora bien, en ciertas posiciones sobre OTAN y demás, ciertamente ha dicho cosas que favorecen los intereses de Rusia, pero él nunca ha manifestado una alianza específica con ese país. No ha manifestado una alianza específica, pero en todos los puntos de desacuerdo, él parece estar alineando su posición con la de Putin. Él ha dicho que tal vez hay que levantar todas las sanciones, ha dicho que quiere trabajar con Putin en Siria. Él dijo que quería bombardear a Siria, a ISIS en Siria, y que quiere hacerlo con Rusia. Entonces, no está proclamando un deseo de hacer una alianza formal, pero parece que en los puntos específicos es lo que quiere hacer. Juan Carlos, pero en el tema de Rusia, si me permite, es interesante. Espera, Jorge, que le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Vladimir Putin, uno de los temas que destacan, dicen, su impredictibilidad ha sido su herramienta durante estos años. El caos en el que no se sabe qué va a hacer y cómo actúa y cómo lo hace, dicen, es también la firma de Trump, de ser impredecible. ¿Ahí cómo van a chocar esos dos mundos? Bueno, es que esa es la cuestión. Hay mucha especulación de que Vladimir Putin está jugando con la personalidad de Donald Trump. Sabemos que tenemos un tipo narcisista en la figura de Donald Trump y que entonces los complementos y las muestras de admiración que en su momento Vladimir Putin hizo hacia Donald Trump fueron precisamente para tratar de lograr entonces este feedback positivo por parte del nuevo presidente de Estados Unidos. Lo que sí es cierto, a mi parecer por lo menos, es de que en este momento la figura mundial más poderosa se llama Vladimir Putin, no es el presidente de Estados Unidos. Ha controlado efectivamente los acontecimientos en Siria en este momento. Y la historia tendrá que escribirse sobre si la decisión de Barack Obama de no intervenir más decididamente en el conflicto de Siria ha sido positiva o negativa. Yo en mi caso personal creo que ha sido prudente por parte del presidente de Estados Unidos.
intervenir más en ese conflicto de Siria, pero también la intervención del presidente ruso en los sistemas políticos de Europa Occidental, su apoyo a partidos como Alternative for Deutschland en Alemania, que probablemente entre en el Bundestag el próximo año, su apoyo al Brexit, su apoyo a Marine Le Pen en Francia, etcétera, etcétera, muestra de que tenemos en una Rusia resurgente con Vladimir Putin y una Rusia que se siente más cómoda interviniendo ya no en asuntos de países en desarrollo, sino en el mismo primer mundo. Para mí es supremamente importante y fatal lo que sucede en Siria, y eso nos tiene que doler a todos los seres humanos, a cualquier persona en el mundo nos tiene que doler lo que ha sucedido en Siria, la masacre, el asesinato, o sea, de la manera más infame, niños muriéndose. Y ahí tienen que ver, muchos estados tienen que llamarse a su historia, a ver cuáles han sido los errores que cometieron en Siria, y no solamente en Siria, en Libia. Es que Siria es el resultado de los malos manejos y del intervencionismo político de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Israel, en estos países por recursos que generalmente son petroleros. Geopolítica, pero manejada desde tiempo atrás. Desde Tengo que ir a la pausa, Jairo, pero lo que mencionas es interesante porque después de hechos como Ruanda, ahora como Siria se dice lo mismo, y vuelve a ocurrir, los ciclos de la historia. Pareciera que no estuviéramos aprendiendo, y Obama es muy culpable, y en este sentido sí, la administración Obama sí es culpable y sí metió la mano en Siria, como la metió en Libia y como la metió en las primaveras árabes. Tengo que ir a la pausa. Sí fue de fondo. Tengo que ir a la pausa, ya regreso con nuestro segmento final en Choque de Opiniones, nuestra primera edición de 2017. Nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. Comienzo con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Bueno, el 2016 fue un año con bastante noticias negativas, el conflicto en Siria, el voto del Brexit en el Reino Unido, para mi parecer la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Pero bueno, vemos también algunas proyecciones macro, como es el auge del populismo en países desarrollados, un fenómeno bastante reciente que auguran problemas para este 2017. Jairo Valencia. Mire, yo me salgo del tema de Donald Trump y vuelvo y saludo el proceso de paz de Colombia por encima de todos, pero yo voy a resaltar algo intangible, y son los medios masivos nuevos de comunicación que manipulan, manejan y desinforman. Y me estoy refiriendo a las redes sociales de información, que es lo que ha servido para manipular elecciones como las del Brexit, las de Colombia mismo, Filipinas y las de Estados Unidos. Estos medios masivos de comunicación incontrolables para mí son la noticia. Jorge Dávila en Miami. Bueno, Valencia ha sacado un tema que es importante y merecería otro programa, que es la influencia de la media en todas las decisiones. La media, el periodismo en este momento no es lo que era hace 40 años. No solamente participan las grandes cadenas, sino los medios sociales, como él señaló, y hasta las personas con una fotografía o con un film. Pero eso sería tema de otro programa. Y también quiero señalar que coincido con Valencia en que la administración Obama y la ex candidata Hillary Clinton son responsables de lo que ha sucedido en la catástrofe geopolítica del Oriente Medio. Habiendo dicho esto, a mis colegas que están ahí les incito de nuevo a quitarse la resaca de la derrota de Trump, de ser analistas y olvidarse de que sucedió, ya sucedió y eso no tiene marcha atrás, y analizar realmente lo que nos espera, que según mi pronóstico es bastante duro, porque hay bastante política contradictoria de Donald Trump. Lo que hay que esperar es que las instrumente para poder hablar de ellas. Y vamos a tener muchos programas sobre eso, Jorge. Voy ahora con Frida Guitis en Atlanta. Creo que hay dos cosas que tenemos que observar en este año. Por una parte, lo que se mencionó, este problema de falta de verdad en la información que recibe el pueblo. Estamos hablando no solo de los medios, de la información que se puede difundir tan fácilmente sin que sea real, pero también la manipulación de gobiernos como el gobierno ruso, que es un experto en lanzar noticias que son falsas en sus cadenas como la RT, y está involucrado en cuestiones de hackeo de cuentas privadas, que quién sabe cuándo empezarán a mostrar lo que tiene Donald Trump en sus correos electrónicos. El segundo problema que creo que podemos enfrentar en este año es la personalidad de Donald Trump. Vamos a ver cómo se comporta como presidente, pero lo que hemos visto hasta ahora es que es hipersensible, que no tiene autocontrol cuando siente que alguien lo ha insultado, que lo ha menospreciado, y eso hace que Estados Unidos se vuelva un país potencialmente muy, muy vulnerable. Es fácil imaginar que un país como, digamos, Venezuela,
en el que el gobierno puede sentir que se beneficiaría de ser atacado, al menos verbalmente, por Estados Unidos, podría utilizar esta debilidad de Trump para provocar una respuesta de Trump que les ayude. Trump parece ser una persona que puede ser muy fácil de manipular. Janice Fuentes, en Los Ángeles. Gracias. El 2017 se proyecta como un año muy difícil en todas partes del mundo, porque tenemos muchas erupciones a nivel mundial y creo que la moneda siempre tiene dos caras. El progreso y la tecnología ha tenido sus aspectos muy positivos y ahora vemos los aspectos muy dañinos. Vimos como los cyberattacks pueden ser capaces de tener influencias. Vemos como ahora viene un nuevo presidente y quien dice que esos ataques no le van a ocurrir a él también. Vemos que realmente las fuerzas negativas y las fuerzas de inestabilidad ya no vienen con tanques, o necesariamente drones que pueden combatir con bombas, vienen realmente de manera cibernética y creo que hay que encontrar la estabilidad y el balance entre el progreso y la seguridad mundial. Y en Dallas, Juan Hernández. Mira, a mí me preocupa mucho nuestros 11 millones de indocumentados. Puedo ver algunas lucecitas positivas. Tuvimos muchas pláticas en algún momento sobre reforma migratoria con Priebus, el ahora Chief of Staff del presidente. Esperemos que Priebus, esos comentarios positivos, que los migrantes le esté hablando al oído y que sea un hombre que lo lleve un poco más al centro a este presidente que pinta que al contrario estaría deportando. Dijo Michael D'Antonio en una publicación de CNN, dijo que a Trump, el 25 de noviembre, dijo que a Trump solo le interesan tres cosas: los medios, su popularidad y sus finanzas personales. Espero que no sea cierto eso. Inclusive esperemos que el presidente electo Trump, al ser presidente, por su gran deseo de que el Partido Republicano siga adelante, que él empuje algunas cosas como la reforma migratoria, que nos sorprenda y que por ese deseo tan fuerte que él tiene de ser exitoso en lo personal, que nos lleve a éxitos inclusive en las relaciones con México y especialmente para nuestros queridos migrantes. Muchas gracias a Juan Hernández, a nuestros invitados y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en esta primera edición de Choque de Opiniones desde Washington. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington, les agradecemos su compañía. Los esperamos el próximo domingo en una nueva entrega de este programa de Choque de Opiniones desde Washington. Hasta luego.